Iván Duque, el subpresidente de Colombia, anunció que va a pelear, va a luchar para que el salario mínimo de Colombia aumente por encima de un 10%, un 10,2% es la propuesta de el subpresidente Iván Duque. Pero también resulta bastante curioso que esto lo hagan en una época electoral, que esto lo hagan en una época donde necesitan votos, que esto lo hagan en una época donde el uribismo está de capa caída, donde el uribismo va de picada y pues que evidentemente necesitan propuestas que hacia los oídos de los colombianos, hacia los oídos de cualquier desprevenido, pues suenen bastante viables, favorables e incluso bastante atractivas, pero a la larga que terminan siendo un poco de mentiras, pantomimas, que pues no ayudan y no benefician en nada a los colombianos y a los trabajadores del país. Porque la verdad, cuando se habla del salario mínimo, no hay que mirar solo el aumento en números que se haga del salario de los colombianos, sino que hay que mirar el contorno general. Y eso es lo que vamos a analizar en este video, eso es lo que vamos a mirar en este video. Los invitamos a que se suscriban, activen la campanita y le den like al video. Pues bueno, el señor Iván Duque, a través de una intervención donde unos periodistas le preguntaban sobre el salario mínimo, él afirmó esto. Nosotros tenemos hoy la economía creciendo al punto más alto en este siglo. Nosotros hemos tenido iniciativas como el PAEF, hemos tenido, que además ha permitido proteger más de 4.1 millones de empleos formales en todo el territorio nacional. Hemos tenido también programas sociales como ingreso solidario, la devolución del IVA, hemos tenido también los días sin IVA, es decir, hemos tenido una gran reacción que nos permite estimular el crecimiento de nuestro país. Los empresarios hicieron una gran contribución este año con la ley de inversión social, donde ellos también estuvieron dispuestos a aportar para que nuestro país siga adelante y se reactive. Y ahora también valoro la postura que han tenido de que este año, por el bienestar del pueblo colombiano, pensando en los trabajadores de Colombia, podamos también llegar a ese $1.000.000 en el componente salarial, que es un hito histórico. Y como lo digo, estaríamos hablando de un aumento del 10.07%, que a todas luces sería el aumento en términos reales más alto. También estamos hablando de más de un 4% de aumento real en lo que va corrido de este siglo, pero sobre todo prácticamente en más de 40 años. Así que con esa postura nosotros estamos dándole este anuncio al país y, como lo digo, reconociendo que este ha sido, por en el caso particular, una promesa de campaña nuestra, pero sobre todo reconociendo el espíritu del empresariado colombiano. Allí el presidente Iván Duque dice que va a generar el aumento del salario mínimo por encima del 10%, que va a cumplir una de sus promesas de campaña y pues que evidentemente el país lo necesita, ¿no? Pero yo sí me pregunto en qué beneficia el aumento del salario mínimo por encima del millón. Él dice que no va a contemplar el tema del auxilio de transporte ahí por encima del millón, cuando, por ejemplo, ir a hacer un mercado para 2, 3 personas, que son las familias, digamos, pequeñas que uno podría denominar, y de las cuales o sea, hay familias que son 5, 7 personas, un núcleo familiar entre padres e hijos, pero hablemos de la familia de 3 personas, una familia de 3 personas en un mercado para un mes se gasta casi más de 500.000 pesos. Más o menos es el promedio, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero el promedio de un mercado para una familia de 3 personas rodea los 500.000 pesos. Hablando también de lo básico, hablando de lo necesario que requiere una familia colombiana. Sin embargo, pues este señor cree que el aumento del salario mínimo a $1.000.000 va a solucionar los problemas de los colombianos y los va a sacar de la pobreza, pero no le comenta a los colombianos que el dólar está llegando a 4.000 pesos, no le comenta a los colombianos que la inflación está llegando a las cifras
más exorbitantes que se hayan podido ver. No le comenta a los colombianos que el desempleo está alcanzando las cifras más altas. No le comenta a los colombianos que hay empresas que se quebraron en la pandemia y que de una u otra forma aumentar el salario mínimo a 1.000.000 de pesos no soluciona nada. Solucionaría algo un poco si los demás factores o si la mirada global pues fuera también favorable, pero lo que resulta es que o lo que se ve es que los demás datos, las demás cifras están de capa caída, están en el suelo, y este señor trata de conseguir votos para el uribismo a través de una propuesta que, si bien es necesaria, no soluciona nada, porque el uribismo se encargó de que esta propuesta no tuviera ningún valor. Es por eso que, más allá del salario mínimo, del aumento que se debe hacer, pues la tarea es recuperar empleos, bajar la inflación, que el dólar recupere el valor en el que estaba, que no esté en las nubes, en fin, que las empresas puedan volver a reactivarse, que no graben las empresas con más impuestos. Ahí hace poco salió una noticia que una empresa textil se quebró a raíz de las políticas del uribismo, y ellos decían más salario, menos impuestos, y lo que hicieron fue más impuestos durante 3 años, más impuestos durante casi 3 años y medio, tanto a personas naturales como a empresas, y pues evidentemente los salarios nunca aumentaron lo suficiente, sino lo que proponen, y vamos a ver si sucede, porque a la larga puede ser que esto también se quede únicamente en palabras, porque las empresas no sé si lo vayan a aceptar tan fácilmente. Y pues lo que hizo fue aumentar el salario o va a aumentar el salario a 1.000.000, que es lo que él dice que va a hacer. Reitero, vamos a ver si sucede, pero los demás indicadores están por el suelo. ¿Sirve eso? No, la verdad no sirve si la mirada general pues es desfavorable, si los demás números están en el suelo. Pero no solo Iván Duque reaccionó a esto, sino también su jefe, el verdadero presidente, el verdadero dueño de la finca, reaccionó también a esta propuesta de aumentar el salario a 1.000.000, y acá creo que queda demostrado que lo que están buscando es votos. Cautivar incautos, dicen por ahí. En época electoral esto es muy común, y por eso es que hay que generar estas advertencias, hay que generar esta pedagogía para que no caigamos en las mismas mentiras de cada 4 años. Esto fue lo que dijo el patrón de Iván Duque. Nos sumamos al doctor Óscar Iván Zuluaga, quien apoya la propuesta del presidente Duque para que el aumento del salario mínimo no sea inferior al 10%. Economía fraterna sin odio de clases. Las empresas van bien, son competitivas en materia tributaria. Este gobierno ha quitado el impuesto al patrimonio de las empresas y de las personas naturales. Además, ya pueden restar la mitad de lo que pagan por impuesto de industria y comercio. Y las pequeñas empresas con facturación hasta 3.700 millones de pesos al año solamente pagan entre el 2 y el 13% de impuesto a la renta. Es la hora de los trabajadores. Hay mucha pobreza. Las empresas además han aumentado mucho la productividad durante la pandemia. Lo que sí pediríamos es que haya una política masiva de generación de crédito a la pequeña empresa. La economía fraterna es una necesidad. Por eso en el Centro Democrático impulsamos y sacamos adelante la ley que disminuye la jornada de trabajo de 48 a 42 horas sin afectar los ingresos de los trabajadores. Ahí está, dice este señor que va a apoyar esta propuesta, y que el mismo Óscar Iván Zuluaga, que está en las encuestas por debajo, que está caído en las encuestas, pues dice que también apoya esta propuesta, ¿no? Que se necesita, y que incluso ellos han trabajado y han luchado han luchado por los trabajadores colombianos durante mucho tiempo, durante muchos años, cosa que no es verdad, ¿no? Recordemos que este señor también recortó horas extras, bueno, todo el tema de la reforma laboral que hizo este señor en su momento, también incluso la misma ley 100 que afecta a trabajadores,
fue autoría de este señor. En fin, este señor no ha trabajado por los colombianos e incluso habla de que toca salir de la pobreza y sacar a muchos colombianos de la pobreza, pero durante tantos años, 20 años, quienes nos han tenido en indicadores de pobreza, pues ha sido el uribismo. Muchas personas del país, muchos territorios del país no tienen desarrollo, no tienen empleo, no tienen ni siquiera una formalidad, el empleo es informal y pues durante 20 años ha gobernado el uribismo, no ha solucionado nada, por el contrario nos ha hundido más y ahora, como siempre, en época electoral, en época de campaña, en época de presidencia, en época de elegir congresistas, pues dicen que van a trabajar o van a hacer políticas a favor de los trabajadores aumentando el salario mínimo, pero reitero, pues eso no tiene ningún sentido si los demás indicadores no sirven. No nos dejemos engañar tan fácil de estas palabras, no nos dejemos engañar como porque nos venden la idea como que esto es lo novedoso, esta fue nuestra propuesta. Nunca en la historia se ha visto un aumento tan grande, pero lo que no nos cuentan es el otro pedazo de la historia. No nos cuentan que ellos han llevado al desastre los demás indicadores económicos, y creo que ahí hay que tener de verdad bastante cautela, el ojo bien abierto y los oídos más que todo bien abiertos para poder identificar cuáles son esas políticas populistas y cuáles no. Bueno, vamos a ver qué sucede con este tema. Yo la verdad no, hasta ver también ese aumento no lo creo. Yo creo que más el empresariado, los gremios empresariales no van a acceder tan fácil a eso, pero lo más importante es que los demás indicadores se empiecen a restablecer y posiblemente ya no va a ser este gobierno, sino en el que llegue, en el próximo gobierno. Gracias por ver el video hasta el final, los invitamos a suscribirse, activar la campanita y darle like al video para que no se pierdan los videos que estamos subiendo al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad, un abrazo para todos, chao.